Bueno, eh, en este video les vamos a hablar acerca de la capa límite, el control de la capa límite. Vamos a comenzar con una pequeña introducción donde pues, se puede explicar que el control de la capa límite consiste en poder manejar o influenciar la capa límite que pasa sobre el ala o sobre nuestro perfil alar. La velocidad del flujo consiste en tratar de irse o levantarse de la superficie. Sin embargo, si hacemos distintas cosas, podemos hacer que esto se evite o se demore en suceder y suceda al final de nuestro perfil alar. Esto se puede dar en dos tipos, uno activo y uno pasivo. El activo es aumentando la energía por medio de distintos agujeros sobre la superficie alar. Y el pasivo es aumento de curvatura, aumento de la cuerda, aumento de la energía de la capa límite. Los dispositivos de hipersustentadores, que pues vamos a ver en estos, es el flap intrados o split flap, que es el más sencillo pero un poco usado por resistencia aerodinámica. El siguiente es el flap simple, que aumenta la curvatura. El siguiente es el flap flower, que aumenta la cuerda del perfil alar desde el borde de ataque hasta el punto final de extrados. El otro es el flap ranurado, que aumenta la sustentación debido a la comunicación entre el intrados y el extrados. También están los flap Kruger, que son en el borde de ataque, que puede ser slat, Kruger flap, Hinger snow y fixed slope. Para esto también se puede llevar a cabo esta ecuación en la cual modificamos la eficiencia del flap lineal, la eficiencia no lineal de flap y la deflexión de flap. En esta gráfica se puede comprobar el cambio positivo que produce tener un flap dentro de nuestro perfil alar. El de la izquierda nos muestra sin flap, cómo es la eficiencia y la sustentación, el coeficiente de sustentación. Y en la de la derecha está cuando tiene la modificación del flap. Aumenta de manera significativa el coeficiente de sustentación o el coeficiente de lift, dependiendo del tipo de flap que le empleemos. En este trabajo les vamos a hablar más que todo de la modificación con tipos de flap. No vamos a hablar de los agujeros para aumentar presión y para aumentar el control de flujo. En este caso solo les vamos a hablar de los flaps. Ecuaciones diferenciales de la capa límite. Entre los parámetros que se manejan en la capa límite, los más importantes son el espesor, el cual depende de la distancia a lo largo de la superficie. Igualmente es importante el esfuerzo cortante que genera el fluido sobre la superficie. Y las ecuaciones a continuación se tendrán las siguientes consideraciones, que las podemos ver a continuación. Entonces, en consecuencia, la expresión de continuidad de forma diferencial es aplicable, diciendo que la suma de sus derivadas parciales es igual a cero, suponiendo claro un fluido bidimensional y bidireccional. Al resolver la ecuación de cantidad de movimiento lineal para un paquete de fluido dentro de la capa límite, obtenemos las siguientes ecuaciones en función del esfuerzo cortante sobre la superficie. Y reescribiendo la ecuación en función de la velocidad u, solamente tenemos la siguiente ecuación. Pero obteniéndose así la ecuación diferencial de la capa límite. Para resolver las ecuaciones se especifican las condiciones de frontera en y igual a 0. Es decir, en la pared o superficie de la placa se consideran las siguientes ecuaciones al lado de la ecuación mostrada. Bueno, a continuación se van a hablar en los mecanismos del tipo de flap que usaremos en cada uno para poder aumentar el control de la capa límite. Esto es algo muy complejo y tiene que ver mucho con la resistencia aerodinámica en un perfil. La presencia de la capa límite en un perfil aerodinámico produce dos tipos de resistencia aerodinámica. La resistencia de fricción, que resulta de la tendencia del fluido a adherirse a la superficie del perfil, produciéndose así fuerzas tangenciales a la superficie, además de las fuerzas de presión que son perpendiculares a la superficie. La resistencia de presión debido a la forma del perfil produce la estela, región del fluido con energía relativamente baja, que sigue al extremo final del perfil. Esto podemos modificarlo aumentando la superficie alar para que no se despegue la capa límite.
Así controlamos esto. Otra forma de controlarla es aplicándole unos agujeros alrededor de la ala para que por medio de una diferencia de presiones pueda aumentarse su capacidad de adherirse a la superficie. Otra es inyectándole energía directamente desde el motor para poder aumentar su potencia y así que no haya desprendimiento de esta capa límite. Sin embargo, esta última es muy peligrosa debido a que no es muy adecuada, debido a que puede haber desbalance dentro del motor. La separación del flujo aerodinámico que tiene lugar en la superficie creciente aumenta el ángulo de ataque, produce una gran resistencia aerodinámica al aumentar la estela. Entre mayor sea el ángulo, menor va a ser la resistencia o la capacidad de adherirse de la capa límite. Acá mostramos el ángulo de ataque bajo, tenemos un alto cambio de velocidad. Sin embargo, cuando tenemos un ángulo de ataque alto, aumenta la velocidad, lo que hace que se desprenda más rápido la capa límite. Acá en este sector ya vemos que tiene un gran desprendimiento, ya que no llega al final del perfil alar de forma laminar y fluida. Esto podemos evitarlo aumentándole o dándole un perfil distinto: perfil subsónico, primitivo, perfil superior. En este caso nos vamos a centrar en la adición de flaps. Pueden haber dos tipos de flap. Un flap que se instala en la parte del ángulo de ataque, que es la parte delantera, o en el de el ángulo de escape o la parte baja del ala. En esta parte se pueden implementar distintos tipos de flaps. Y a lo largo de este video pues les iremos diciendo cuál fue el más adecuado debido al peso, al mecanismo, a los costos de producción y la aerodinámica que cada uno produce. Listo, muchas gracias. Peso estructural. En el control de la capa límite hay que modificar el ala añadiéndole flaps de borde de ataque, esto por la relación entre el peso y las velocidades. El peso específico de los flaps se ve en la siguiente tabla, donde encontramos tipo de flaps. Como podemos ver, existen 6 tipos. En la tabla anterior, el peso específico se calcula como el peso del flap por el área proyectada de los flaps anidados. El siguiente parámetro a ver va a ser los costos de producción. En este ámbito nos vamos a centrar más que todo en el costo de producción de los flaps, dependiendo de diferentes parámetros que vamos a ver a continuación. Este costo de producción es normalmente llamado shoal cost, que es un tipo de multiplicador que tiene en cuenta el peso del elemento, la cantidad de partes que tiene, un coeficiente de potencia que tiene estas partes y una constante. Todo esto nos da el costo de manufactura. La potencia que tiene casi siempre se maneja de 0,7, ya que es la más efectiva para esto. Sin embargo, se puede usar un número menor a 1, n menor a 1, para que nos pueda dar valores significativos y cercanos a la realidad. Tenemos una tabla la cual nos dice, pues dependiendo del tipo de flap que se use, la cantidad de elementos que tiene. Si se repiten estos elementos no se tiene en cuenta, solo se cuenta una vez el elemento, y sin embargo si se tiene en cuenta en el peso total del elemento. Acá podemos ver los distintos tipos de flaps y en la tabla nos especifica el peso la cantidad de elementos que tiene en cada una de sus partes. Luego tenemos que hallar la constante, que esa no nos la dan, y la constante podemos hallarla con un peso total y un aproximado de precio total de nuestra aeronave. Despejamos esa constante y normalmente tiene que ser un número similar a este, a 1.8881. Luego de esto se puede calcular, ahora sí, el costo de manufactura teniendo en cuenta esta tabla. Nos dan peso, nos dan la cantidad de partes, el costo total, el porcentaje que tiene ese costo los flaps y el porcentaje de la aeronave. En esto se llevó a cabo un ejemplo en el cual teníamos una aeronave de 250 libras, 250.000 libras. Este precio era de 70 millones, entonces se decía que era un 10% equivalente al precio de los flaps.
Acá está bien especificado para que pues se puedan guiar más adecuadamente de lo que les estoy comentando. Sin embargo, se usa más que todo esta ecuación para poder hallar el precio de manufactura, teniendo en cuenta la cantidad de partes, el peso, la constante y la n, que es la potencia a la cual acompaña el número de partes de elementos. Bueno, para concluir esto, tenemos que tener en cuenta los parámetros estudiados anteriormente, como es el peso, el costo de producción, el mecanismo y demás factores que influencian en el resultado final, el cual les voy a mostrar. Según los anteriores parámetros, se llegó a la conclusión que se necesita el uso de un flap para poder aumentar el control de flujo, el control de la capa límite. Para eso se usó la tabla para especificar que siempre va a ser mayor la sustentabilidad cuando se usa un flap. En este caso decidimos usar el split flap, el single slotted flap, que es el mismo split flap. Para eso solamente cogí de la tabla anterior el parámetro en el cual está especificado el single. Acá vemos el peso de cada una de los elementos dentro de este flap. Se sabe que este es del peso total, este es un 5 o 10% aproximadamente. Se tuvo en cuenta también el número de elementos móviles dentro de ese tipo de flap, el single slotted, usando como n el factor de potencia, que ya lo nombré anteriormente, 0.7, y hallando la constante, que fue 1.888. Número total de partes móviles, 1540. Peso total, 630 libras. Se multiplica y se opera esto para hallar el costo de manufactura y nos dio este resultado total. ¿Esto qué se puede tener en cuenta? Que al aumentar o al meter un flap, obviamente se nos va a aumentar el precio de manufactura. Sin embargo, es algo que sirve mucho, ya que nos aumenta mucho la eficiencia de sustentabilidad dentro de la aeronave, ya que tenemos un control de la capa límite muy alto, haciendo que genere mayor potencia a nuestra aeronave. Entonces se puede decir que siempre va a ser necesario el uso de un flap. Entonces del 1 al 5 estaría un 5 entre efectividad de manufactura, ya que pues es aproximadamente un 0,5-0,3% más del precio total de la aeronave, lo cual nos aumenta a controlar la capa límite y usando los valores de menor rango. En este ejemplo se usaron los de menor rango, el menor peso, el menor cantidad de piezas móviles. Si se aumenta alguno de estos dos factores, obviamente va a aumentar el costo de producción, pero aumentará también nuestro control de la capa límite.